que es la mejora en atención al ciudadano o cliente, pero también vamos a ver algunas herramientas, como por ejemplo el método CERCUAL, que vamos a conocerlo. Es una herramienta sencilla, no es complicada de poder implementarla, entre otros indicadores que nos ayudan a conocer también cuál es la percepción que tiene nuestro cliente, nuestro usuario, referente a la atención que está recibiendo, sea en un sea en un sector público o sea también en un sector privado, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Sí les pido que estén súper atentos, porque como les comentaba Melissa, hasta la clase de hoy, pues entra la evaluación que ustedes van a rendir, de la cual ya les han explicado inclusive cuál va a ser el plazo de presentación. Así que vamos a empezar nuestra sesión como tal. Vamos a conocer, chicos, primero para poder entender lo que se nos viene en las demás diapositivas, qué cosa es el método o qué cosa es el modelo CERCUAL, para qué sirve, qué nos ayuda, cómo nos beneficia como negocio. Si alguno de ustedes de repente por ahí tiene algún negocio, algún emprendimiento o trabaja en alguna de estas empresas de cualquier rubro en general que tengan que ver con relación a la atención al cliente, se puedan implementar, ¿ok? Así que vamos a conocerla. El método CERCUAL, como bien lo menciona en la diapositiva, es una herramienta clave, es una herramienta no complicada de poder implementarla, no se requiere tampoco gran presupuesto para poder adaptarla al negocio, sí depende mucho la casuística, el rubro para poder darle forma, ¿no?, a esta herramienta, pero se rige básicamente en algunos parámetros que veremos a continuación. Así que sigamos por ahí viendo un poquito en qué consiste esta herramienta, ¿no? Y nos habla que nos ayuda a gestionar la calidad del servicio, que es lo que venimos trabajando y hablando en cada una de estas sesiones que hemos tenido con ustedes, en ambos sectores, públicos o privados. Este enfoque del método CERCUAL como tal nos ayuda a poder identificar cuáles son esas brechas, cuáles son esas oportunidades de mejora, cuáles son esas deficiencias que tiene el negocio versus lo que se espera el cliente o versus lo que se espera el usuario, ¿no? Porque yo tengo como cliente, como usuario, ciertas expectativas que me estoy generando, pero hay un versus que es la realidad con la que me encuentro, la realidad que a mí me entrega el negocio, la realidad que me entrega una entidad del sector público referente a la atención que estoy recibiendo. Entonces, nos da también una guía para poder mejorar la atención al ciudadano y atención al cliente. ¿En base a qué? En base a los resultados que nosotros tendremos al haber aplicado esta herramienta que se llama el método CERCUAL. El método CERCUAL tiene como tal 5 dimensiones. Una de ellas es capacidad de respuesta. La siguiente, en este caso, es confiabilidad. Capacidad de respuesta, confiabilidad, seguridad, tangibilidad o tangibles y empatía, que son 5 elementos claves y fundamentales que debemos tener en cuenta cuando hablamos de atención al cliente, ¿no? No solamente podemos hablar de atención al cliente y decir empatía cuando no podemos aplicar lo demás, porque todo viene de la mano, porque todo está unido a la calidad del servicio que recibe un cliente, que es lo que buscamos en este caso dentro de este curso, ¿no?, que se pueda aplicar. Vamos con el primero. El primero es confiabilidad, y como el mismo nombre lo dice, se refiere a la capacidad de la entidad, a la capacidad del negocio, de la empresa pública o privada, que tiene para poder brindar un servicio confiable y preciso. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Cumplir con los requisitos prometidos para trámites o entregas, ¿no? Que si lo llevamos a un sector privado, a esto se le conoce como la famosa promesa de marca, ¿no? Que nos dé la confianza en base a la promesa que nos como negocio, pero que esa promesa venga acompañado de un cumplimiento. Que si de repente yo estoy comprando, por ejemplo, a ver, en Saga Falabella, ¿no?, que acá la mayoría conocemos de repente el negocio. De repente yo estoy comprando en Saga Falabella, no sé, un televisor, se me ocurre, ¿no?
Y a lo mejor cuando estoy comprando en la web, por ahí a mí me dicen, ok, Diana, ¿sabes qué? El televisor te va a llegar el día 15 de enero, en un rango de horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces yo como cliente, como usuario, me programo para que ese día, o me organizo para que ese día, pues, yo pueda estar libre, puedo estar free y pueda esperar que el producto que he comprado a través de la web de Sagas Falabella llegue a mi domicilio. Entonces yo el 15 voy a estar con toda la expectativa. ¿A qué hora van a llegar? Voy a estar de repente emocionada porque voy a recibir la compra que tanto esperaba. A lo mejor fue un esfuerzo para mí haberme comprado un televisor, ¿no? Nadie se compra un tele así porque sí, porque le sobra, sino porque pues a lo mejor tiene ciertas necesidades por ahí. Entonces yo me voy a organizar. No me voy a mover de mi casa de repente ese día para poder recibir mi producto. Dejo de hacer ciertas cosas, postergo, cambio mi agenda de repente, y sin embargo, son las 10 de la mañana, las 11, las 12 y no llega el producto, ¿no? A lo mejor yo reviso en el aplicativo o reviso en la web para hacerle un seguimiento y me sale a lo mejor que está en proceso de entrega de repente. Pero son las 3 de la tarde y nada, son las 4 y nada, las 5, las 6, olvídense, no llegó el producto. Entonces, hay una falla ahí ante la promesa que a mí la marca me está haciendo. Hay una falta de confianza que ya me está generando, porque a lo mejor yo reviso el aplicativo y a veces sale, ¿no? Cuando a lo mejor a ustedes por ahí les ha pasado que no les llega en la fecha y les sale un mensaje, ¿no? Nos disculpamos por los inconvenientes presentados. Estamos trabajando para que tu entrega sea lo más pronto posible. Pero no me dice será mañana, será pasado. Entonces, yo a lo mejor ya no puedo postergar, en este caso, mi tiempo para un día siguiente o para dos, 3 días después. Entonces, tengo que hacer mis cosas. Entonces, a lo mejor pues me llega el producto a los 2 días y no estoy en casa, ¿no? Entonces me llaman que ya no me lo van a poder entregar en domicilio, sino que tengo que ir a recogerlo a tienda. Entonces ya me genera todo un fastidio, ¿no? Me genera todo ya una desorganización. Entonces, hemos hablado nosotros, por ejemplo, en las primeras sesiones, que lo que más valora el cliente es su tiempo, entonces no podemos fallarle ante estas cosas. ¿De qué sucede? Sí sucede bastante, ¿no? Es un tema en lo que constantemente se viene trabajando, en lo que constantemente por ahí se busca reducir esta enorme brecha que existe en ambos sectores, ¿no? Porque en la parte pública también existe, a veces te dicen, tal día venga para recoger tal documento que ya ese día pues va a estar listo. Va hasta el día y no está, ¿no? Y te dicen, no, venga después de 2 días, venga después de 3 días. Entonces, en ambos rubros se presentan estos casitos. Entonces, la confiabilidad es una de las primeras dimensiones que se estudia y que se trabaja dentro de este método ser cual, en el cual debemos considerar cuál es la promesa de marca que le estamos entregando a nuestro cliente, ¿no? Y sobre todo, si hablamos de una compra presencial, por ejemplo, en la que la mayoría de clientes está acostumbrado a realizar, definitivamente va a impactar en la atención que va a recibir, porque a lo mejor se va a trasladar de manera presencial al negocio para poder consultar, ver qué pasó, se va a desquitar con el asesor de repente, ¿no? Con la atención al cliente. Entonces, tiene ahí definitivamente una injerencia bastante importante esta primera dimensión, que es la confiabilidad. La segunda dimensión es la capacidad de respuesta, a la cual, como lo hemos venido hablando desde el día 1, cada uno de los colaboradores que laboran en un negocio público o privado deben tener esta capacidad, ¿no? De gestionar problemas, de gestionar situaciones y tener la capacidad de respuesta, porque para eso estamos los colaboradores dentro de una empresa, para tener ciertas capacidades y esta no es la excepción. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos nosotros de la capacidad de respuesta como segundo elemento de este método ser cual? Se refiere a la voluntad que tienen para ayudar a los usuarios o clientes a brindar un servicio rápido. ¿Cuántas veces ha pasado que hemos ido a un negocio y hemos estado mirando así y nadie nos ha acercado a preguntar en qué nos puede ayudar? ¿O será que a veces vamos, ¿no? Y estamos en un negocio y vemos a alguien de repente conversando ahí entre colaboradores y le decimos, un favor, ¿me puedes apoyar un momentito? Y te dicen, sí, ¿qué necesita? ¿No? Entonces, obviamente se identifica esa falta, esa carencia de voluntad
que no debería pasar, ¿no? Esa falta de capacidad de respuesta ante la necesidad del cliente. Ejemplo, pues responder de manera eficiente a consultas o reclamos. Cuando se busca que el colaborador demuestre al 100% la capacidad de respuesta es sobre todo en la gestión de los reclamos, ¿no? Que lo veremos en la última sesión, pero se refiere a eso la capacidad. En el tercer elemento o la tercera dimensión que vamos a tratar nosotros, habla sobre la seguridad, que es importantísimo, que es clave, que tiene que ver mucho más que con la cultura de servicio o que con la capacidad, bueno, sí con la capacidad de respuesta o que con la parte tangible, tiene mucho que ver con el conocimiento que el trabajador tiene sobre el producto o sobre el servicio, sea público o privado, que la empresa le está ofreciendo. ¿Cuántas veces hemos ido a un negocio y a veces estamos preguntando algo y suenan los grillos, ¿no? Cri, 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 y no saben darnos una respuesta correcta? Porque a veces el trabajador, el colaborador, asume que el cliente pues vive en total ignorancia y va a hacer preguntas súper sencillas que la primera respuesta que le dé pues va a zafarse del cliente. Y esto no es lo correcto, ¿no? Sino todo lo contrario. Por eso siempre hay que conocer la información que le estamos brindando a mi cliente. Sobre todo cuando hablamos de venta de servicios, ¿no? O venta de intangibles, por ejemplo, en la parte de seguros, se ve muchísimo esto, ¿no? Hay clientes, los seguros médicos, por ejemplo, ¿no? Que ahora están en todo su apogeo por temas de salud. Los clientes se preguntan una y mil cosas. Entonces tú no puedes estar dudando de la información que le vas a brindar o no puedes ponerte a improvisar de la información que tú le vas a dar al cliente, así sea por un seguro, así sea porque le vas a vender un equipo de sonido, porque le vas a vender un televisor, una laptop, o le vas a vender lo que le quieres vender al cliente, no puedes ponerte a dudar, no puedes ponerte a improvisar la información, porque lo único que da como imagen es, valga la redundancia, que eres un improvisado, ¿no? Entonces, lo importante en este caso es conocer la confianza, la seguridad que transmites, no solamente con la parte postural, ¿no? Con la postura, con los gestos, porque la comunicación debe ser 360, sino también en este caso con la parte verbal, con lo que tú le puedas manifestar al cliente, que esto debe venir acompañado, obviamente, pues, del conocimiento, ¿no? Si no, estamos, como decimos por ahí algunos, estamos fritos, ¿no? Porque no hay una congruencia, no hay una coherencia entre lo que yo le quiero transmitir al cliente versus de repente lo que yo sé o lo que desconozco del servicio o del producto. Entonces, un ejemplo, pues empleados capacitados que inspiren confianza en sus respuestas. Un dato que por ahí les puedo mencionar o comentar, y es un consejo que siempre les doy a mis chicos, tanto estudiantes como por ahí colaboradores, es que jamás le digan a un cliente cuando duden de algo o no sepan de algo, que está bien, ¿no? Nos puede pasar que a veces no sepamos algo, pero no podemos decirle a un cliente por ahí, uy, señor, señorita, discúlpeme, lo que pasa es que soy nueva, o lo que pasa es que tengo poco tiempo acá, entonces estoy recién aprendiendo. Es el peor error que podemos cometer, porque si ustedes creen que el cliente va a empatizar con ustedes porque le dicen esto, están en un error. El cliente, la gran mayoría de veces no empatiza con esto, sino que el cliente les molesta, le genera un fastidio, una incomodidad, que una persona que no sepa, que esté recién aprendiendo, tenga esta respuesta ante un cliente, ¿no? Se molesta. Más bien le das toda la potestad al cliente de que no te trate de la mejor manera. Y yo lo he visto súper cerca de esto, que a veces los clientes cuando chicos le dicen, señor, lo que pasa es que, disculpe, me he equivocado, voy a consultar cómo hacer esto porque es que soy nuevo, soy nueva. Y el cliente lo que hace a la primera es decirle, pero que no hay nadie que sepa acá que me pueda atender, ¿no? No hay nadie que por aquí conozca la información que ponen gente nueva. Entonces es el peor error que se puede cometer cuando hablamos de atención al público, ¿no? Repito, en lugar de, o porque a veces creemos que el cliente va a empatizar con nosotros, no siempre sucede. De repente, si te toca una diana, pues, bueno, pues te puede comprender, pero en la mayoría de veces o de casos no sucede esto, ¿no? Entonces, tengámoslo muy presente porque sí les genera al cliente una incomodidad en lugar de una empatía hacia el colaborador. El cuarto punto
que es la empatía, que ya le hemos venido hablando y trabajando desde otras clases también. Se refiere a ofrecer atención personalizada, ¿no? Obviamente en base a las necesidades que el cliente tiene, que ya le hemos venido hablando mucho también sobre esto. Que se refiere pues a comprender lo que el cliente necesita o quiere, ¿no? Un ejemplo es adaptar el servicio a personas, por ejemplo, con discapacidad o situaciones especiales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos ido a un negocio y vemos que hay una ventanilla o hay una plataforma o hay un módulo de atención al cliente para que son discapacitados o para los que están de repente gestando o a lo mejor para el adulto mayor? ¿Y cuántas veces hemos visto de repente por ahí que es un saludo a la bandera, ¿no? Como se dice, hay una ventanilla específica para eso, pero se está atendiendo de repente a alguien que sea mucho más joven, que no tenga una discapacidad, que no esté en embarazo, que no tenga un niño de repente, o que por ahí a lo mejor no sea un adulto mayor, sino todo lo contrario. Entonces, se debe hacer respetar eso, porque para eso existe, es una ley, ¿no? Y para eso existe, obviamente, estos módulos de atención específicos para personas con discapacidades o con ciertas situaciones que requieren una atención mucho más rápida, ¿no? Entonces, y a veces sucede que los clientes se quejan, ¿no? Porque dicen, oye, pero está esta ventanilla o está este módulo de atención para personas con discapacidad o con alguna atención especial y no están haciendo uso de eso, ¿no? Miren, hay jóvenes que por eso están atendiendo, entonces deberíamos en este caso sí hacer respetar ese aspecto de la empatía con estas personas, ¿no? Porque para eso obviamente existe la ley de atención a discapacitados o la ley de atención a personas con ciertas características que requieran una atención mucho más rápida o mucho más específica. Luego tenemos la parte de tangibles. ¿A qué se refiere la tangibilidad? Se refiere al aspecto físico de las instalaciones, equipos, personal y comunicación visual. De hecho, siempre se dice, y ustedes deben haber escuchado esta frase, ¿no? Todo entra por los ojos. Y literal es así, todo entra por los ojos. Cuando uno va a un negocio, uno se fija en todo, ¿no? En la infraestructura, se fija en el personal, se fija en la limpieza, se fija absolutamente en todo, porque todo obviamente impacta mucho en la calidad de atención. Si yo voy a un negocio en el que no está limpio, en el que hay papeles tirados, en el que los colaboradores no están bien presentados, yo lo que voy a asumir es que no me van a dar una buena atención, que el producto o el servicio que me están vendiendo a lo mejor o que me van a ofrecer no es de la mejor calidad. Entonces, todo tiene que ver con lo que el cliente va a percibir de la parte tangible, ¿no? De la parte de infraestructura del negocio, pero también obviamente de cómo se presenta el colaborador ante el cliente, ¿no? La imagen definitivamente dice mucho referente, en este caso, de la percepción que se lleva el cliente. Y aquí no me refiero a algo tan, a lo mejor, superficial, como que si es guapa, guapo, simpático, no, sino me refiero a que esté bien presentado, ¿no? Lo mínimo y básico indispensable. Lo demás ya es por gusto, pero sino que todo, como les comentaba, entra por los ojos. Y la comunicación visual, que es importante, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que hablamos con algún trabajador, algún colaborador para que nos puedan atender? Y a veces sucede que le estamos hablando, manifestando nuestra molestia o nuestra necesidad de algo. Y a veces pasa que están en la computadora, ¿no? Digitando cualquier cosa o escribiendo o mirando el celular o mirando a cualquier lado y nosotros hablando y nos da la impresión de que no nos están escuchando, de que no nos están prestando atención. Entonces, no debería pasar. Todo esto influye muchísimo en la calidad de la atención que el cliente va a recibir. Un ejemplo sencillito, pues oficinas bien mantenidas, ¿no? Bien equipadas, en este caso, pues que tenga como necesidad lo mínimo indispensable para que el cliente pueda ser atendido, ¿no? Plataformas digitales intuitivas, si hablamos de una parte pública y también de una parte privada, de contar con plataformas, ¿no? Que puedan, en este caso, ser de ayuda para los clientes. Entonces, estos son, chicos, los 5 elementos
que tenemos dentro del método ser cual. Vamos por aquí a recapitular rapidito, ¿no? Hemos hablado de confiabilidad, hemos hablado de capacidad de respuesta, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de empatía y de la parte tangible. Así que luego les traigo un ejemplo práctico para que ustedes lo puedan ver cómo se aplica a la vida real. Entonces, tenemos, por ejemplo, en el sector público, ¿cuál es el objetivo de aplicar un método ser cual en un sector público? Mejorar la experiencia de los ciudadanos. ¿En qué? En trámites, en servicios, sean municipales y atención en entidades estatales. ¿Cuáles son estas acciones que nos pueden ayudar a nosotros a conseguir este objetivo? Por ejemplo, evaluar los tiempos de espera, la claridad en la información de trámites y calidad de trato con el personal. Cuando hablamos del sector privado, ¿cuál es el objetivo de aplicar este método ser cual? Es que aumenta la satisfacción y la fidelidad del cliente mediante una atención superior, que es lo que buscamos, ¿no? Recordemos, y recuerdo mucho que uno de los chicos me lo mencionó en la primera sesión, y me decía, lo que pasa es que el sector privado invierte un poco más en esto, y sí, tal cual. Entonces, por ello es que esa inversión debe estar sujeta a un cumplimiento de un objetivo, que es aumentar la fidelidad, aumentar la satisfacción, que debe verse reflejado en mayores ingresos y mayor rentabilidad para el negocio, ¿no? ¿Qué acciones podemos hacer? Medir constantemente el servicio postventa, ¿no? Canales de comunicación y experiencias en puntos de venta. Hemos hablado el día sábado acerca de esta herramienta que es el Customer Journey Map. Entonces, recuerden que hemos hablado que esta herramienta nos ayuda, en este caso, a conocer cuáles son las diferentes experiencias que tienen nuestros clientes dentro de una entidad o dentro de un negocio. Entonces, el método ser cual en este caso es un complemento a esta herramienta, por eso es que lo he puesto después de la clase que ya hemos visto el sábado, ¿no? Entonces, nos ayuda. Les pongo o les cuento algo personal, ¿no? La laboral por ahí. Nosotros, dentro de lo que hacemos, por ejemplo, en el trabajo, en el equipo de trabajo que por ahí tenemos, ¿qué hacemos, no? En este caso, una supervisión constante. Por ejemplo, lo que yo hacía era que a los chicos, ya les he contado que yo tengo años laborando en el sector bancario y a los chicos, por ejemplo, sí les medía el tiempo de atención, ¿no? Yo podría estar en mi oficina sentada haciendo mis cosas, pero me tomaba el tiempo de pararme de rato en rato y obviamente no me paraba detrás de ellos, ¿no? A ejercer presión, sino todo lo contrario. Me paseaba por ahí por las ventanillas, por las plataformas, ¿no? Por ahí iba, escuchaba cómo le hablaban al cliente, escuchaba si cumplían sus protocolos, tomaba los tiempos de ciertas transacciones para ver cuánto se demoraban, ¿no? Por ahí identificaba ciertas cositas que al cierre del día, o a lo mejor lo acumulaba todo para una semana final, y al cierre de la semana nos reuníamos y conversábamos, ¿no? De ciertas cosas que por ahí podíamos mejorar, ciertas cosas buenas que he podido identificar y que se podrían replicar dentro del equipo de trabajo, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, sí era de que yo me formaba en la cola para los clientes, cuando no había obviamente mucho tráfico de gente, me formaba en la colita, ¿no? Y llegaba a una ventanilla, por ejemplo, a una plataforma y le decía, ¿no? Haz de cuenta que soy un cliente y ofréceme una cuenta de ahorros. Deseo tal cuenta, ¿cómo me la puedes ofrecer? Y escuchaba cómo me ofrecían la cuenta de ahorros. Pasaba otro día y nuevamente hacía lo mismo, ¿no? Hacía mi cola, por ahí llegaba a ventanilla, llegaba a plataforma, llegaba a créditos por ahí, y le decía a los chicos, ok, listo, hazte cuenta que soy cliente y ofréceme un seguro de vida o ofréceme un seguro de tarjeta. Entonces te escucho. Y yo era un cliente más y estaba paradita esperando que me puedan ofrecer, que me puedan vender, que me puedan dar información, ¿no? Que me puedan convencer, como si fuese un cliente más, del producto o servicio que en este caso el negocio está ofreciendo. Y los chicos ya sabían que en este caso no lo hacía
porque ni siquiera se ponían nerviosos, porque yo les daba toda la confianza del mundo para poder, en este caso, sentirse libres de poder explicar y aplicar sus técnicas de venta, ¿no? Y ellos ya sabían, por ejemplo, ¿no? Cómo hacer sus ventas, cómo explicarle al cliente, yo les hacía preguntas, y si en cierto momento dudaban, ellos sabían que tenían que recurrir, en este caso, a sus documentos para revisarlos, resaltar información para explicar al cliente, ¿no? En ese caso era yo, que ayuda mucho el hecho de que si yo le estoy explicando a un cliente algo y viene acompañado de algún texto, de algún folleto o algo, usarlo, ¿no? De manera visual, con un resaltador y explicarle al cliente, que también sirve como ayuda de memoria en este caso, ¿no? No solamente todo entra por los ojos, sino que también el cerebro responde a varios estímulos. Entonces, es importante también trabajar esa información para poder hacerlo de uso como ayuda para poder atender correctamente a un cliente. Y así yo iba midiendo ciertas cosas y por ahí íbamos encontrando cosas buenas, cosas malas. Las cosas buenas igual se comentaban, se replicaban, las cosas no tan buenas eran oportunidades de mejora que buscábamos siempre por ahí ir, pues en este caso, revirtiendo estos pequeños detalles, ¿no? Para buscar siempre que el equipo trabaje de una manera estandarizada, ¿no? Y resaltar siempre bajo este pequeño detalle que es la atención al cliente, que tiene gran impacto referente a la empresa, referente al equipo de trabajo, referente a la sucursal que en ese momento representamos, ¿no? Entonces, todo es cuestión de gestionar. Vuelvo y repito lo que les he dicho la primera, segunda, tercera y hoy también cuarta clase. Lo que no gestionamos o lo que no le hacemos un seguimiento, no lo controlamos, ¿no? Entonces, hay que realmente hacer uso de estas herramientas, de la gestión, del control, para poder, en este caso, identificar y mejorar ciertas cositas que por ahí podamos apoyarnos para siempre ir hacia una mejora continua. Ok, vamos a ver un ejemplo, ahora sí un poco práctico, sobre cómo aplicar este método SERQUAL que les he venido mostrando en cada una de estas diapositivas. Les he traído un casito, un contexto bastante corto, pequeño, para no por ahí abrumarnos de mucha información. Es de un restaurante, para que por ahí lo podamos entender de una manera mucho más sencilla. Así que vamos a conocer. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un restaurante y que este restaurante se llama Delicias Gourmet, ¿ok? Vamos a aplicar el método SERQUAL a este restaurante Delicias Gourmet. Y ustedes acá todos son los encargados de poder aplicar esta herramienta. Les tengo un pequeño storytelling para que por ahí podamos empezar, o el contexto, ¿no? De cómo vamos a aplicar este pequeño SERQUAL. Así que tenemos varios momentos, tenemos en total 5 momentos para poder ir mapeándolos cada uno de ellos. El primero es la llegada y bienvenida a este restaurante, ¿ok? Tenemos que es un ambiente agradable, tiene una decoración moderna, pero falta personal en la entrada, lo que causa una breve espera para ser atendido, ¿no? Muchas veces pasa que vamos a restaurantes y a la entrada encontramos de repente a un joven o una señorita que nos pregunta cuántos somos, de repente, ¿no? Nos dirigen a una mesa o nos dicen todavía no hay mesa disponible, por favor pueden esperar en este espacio. Entonces, en este caso de este contexto, no existe, ¿no? No hay un personal de entrada que nos pueda dar esta información. El segundo momento es la toma de pedido. Hagamos de cuenta que ya entramos al restaurante, ya nos sentamos, ¿no? Por ahí nadie nos indicó dónde, simplemente llegamos y en la mesa que encontramos nos sentamos. Vamos a tomar el pedido y en este caso el mesero es amable, pero es apresurado, ¿no? Usted puede llegar y decir, sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, esta es la carta, ¿qué va a pedir, ¿no? Entonces como que te apura por ahí para hacer tu pedido. Entonces, hacemos el pedido, pero de repente tarda en traer el menú y no conoce bien algunos platos, ¿no? A lo mejor le preguntamos pues, por ciertos ingredientes o por ciertos elementos que puede traer el plato. Hay mucha gente que a veces es alérgica a ciertas cosas, ¿no? El tercer momento es el servicio de la comida. Hablamos que el pedido demora más de lo indicado. Supongamos que el tiempo máximo sea 30 minutos, o 25 minutos, o 20, que exagero, porque es bastante. Entonces,
demora el pedido más de lo indicado y no llega como lo hemos pedido. Aunque ofrecen cambiarlo, decidimos quedárnoslo, porque el que nos cambien del pedido, de que no ha llegado tal cual lo hemos pedido nosotros, es esperar nuevamente un tiempo larguito para que nos entreguen pues este nuevo plato. Entonces, el cuarto momento es ambiente y limpieza. Identificamos que el restaurante está limpio, pero algunas mesas tienen platos sin recoger, la música está bastante alta, que a veces pasa que vamos a un restaurante, vamos a una cafetería y la música está muy por encima de lo agradable, ¿no? Y uno va a un restaurante a veces a consumir, pero también va a conversar, va a pasar un momento por ahí agradable, entonces no queremos pues ruido visual, ¿no? O contaminación visual con platos sucios, con desperdicios de repente de otras mesas, que están buen rato ahí sin poder ser levantados, sin limpiar esta mesa, ¿no? Con la música en la que no nos ayude de repente por ahí a poder interactuar con la persona o las personas con las que hemos ido a consumir, en este caso, a este restaurante. El quinto momento y último es postre y cuenta. Pedimos un postre, estaba rico, llegó rápido, pero cuando vamos a pagar, que es la mayor debilidad de los negocios de comida, es que la cuenta tarda bastante. A veces sucede que el plato llega súper rápido, pero la cuenta se demora un montón en traerla, ¿no? Entonces, acá tenemos esta casuística. El postre es rico, llegó rápido, pero la cuenta tarda más de lo esperado, pese a la disculpa del mesero. Así que, bajo este contexto, vamos a aplicar nosotros un cuestionario, que es como realmente se aplica el método SERCUAL, con diferentes preguntas. De hecho, en la práctica, ¿no? Le entregamos al cliente una cartilla, que puede ser una cartilla física, y en algunos negocios lo trabajan bajo una tablet que le entregan al cliente para que vaya marcando, en este caso, sus respuestas, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo. Denme un segundo, les voy a compartir la pantalla para que podamos, en este caso, conocer cómo poder aplicarlo. A ver, denme un segundito. Tengo por aquí otra pantallita. Listo, a ver. Vamos a ver cómo se aplica este método SERCUAL. Ok, ya estamos ahí compartiendo. Miren, tenemos aquí modelo SERCUAL, tenemos acá una pequeña historia. Perdón, historia no. Tenemos por acá la calificación y los significados de cada uno de los puntajes. Si yo le marco 1, quiere decir que estoy muy insatisfecho o tengo una muy baja expectativa. Si yo le marco 2, estoy insatisfecho o con baja expectativa. 3, ligeramente insatisfecho, levemente baja expectativa. 4, neutral, expectativa moderada. 5, ligeramente satisfecho, levemente alta expectativa. 6, es satisfecho o alta expectativa. Y 7, muy satisfecho y muy alta expectativa. Vamos a ver. Tenemos acá las 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad o tangible, ¿no? Que es lo que hemos venido nosotros describiendo y conociendo en cada uno de estos elementos de nuestro método SERCUAL. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tengo expectativa y percepción. La expectativa en este caso es lo que el cliente se va a generar, ¿no? Lo que él se imagina del negocio versus la percepción es la realidad que el cliente está encontrando. Y acá tenemos la brecha, que es el resultado de las puntuaciones. Por ejemplo, tenemos fiabilidad. Dice, espero que la comida se sirva en el tiempo prometido. Si yo voy a un negocio, voy a un restaurante, lo mínimo que espero es que la comida sea pues servida en un tiempo adecuado, ¿no? Ya pues por muy tardar 15 minutos de repente, ¿no? 20 a lo mejor, exagerando. Entonces, supongamos que yo le voy a marcar un 6, ¿no? Que es lo que yo me estoy como tal imaginando. Pero sin embargo, llego al restaurante y recordemos lo que hemos hablado de la casuística. Nos decía en este caso de que la comida demoró en llegar y no llegó como le habíamos solicitado.
y que nos preguntaron si queríamos cambiarla, pero eso traía obviamente mayor tiempo de espera. Entonces vamos a ponerle en este caso pues un 2, ¿no? ¿Cómo califico la puntualidad y servicio? Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer es restar los dos resultados, la expectativa y la percepción. Voy a restar un 6 menos 2, me va a dar un 4, ¿ok? Vamos con la segunda, que es capacidad de respuesta. Dice, espero que los meseros atiendan rápidamente mis solicitudes. Pasó que el mesero llegó, ¿no? Llegó en este caso para poder entregarnos la carta, pero estaba un poquito apurado. Pero bueno, podemos pasarlo. Pero ¿qué me imagino yo de esto? Ok, me imagino que sí, que el mesero pues va a llegar rápido, que me van a atender mi solicitud, entonces pongámosle un 7. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con esto más o menos, ¿no? Vamos a ponerle en este caso un 5, que significa ligeramente satisfecho. Entonces, vamos a hacer la resta y tenemos un 7 menos 5. En seguridad, dice, espero que los meseros sean corteses y conozcan bien los platos. Es lo que yo me imagino, es lo que yo quiero. Antes de llegar a ese negocio, yo me imagino y espero que sean amables, que sean corteses, que si les pregunto sobre ciertos ingredientes, porque a lo mejor el plato tiene un nombre que no conozco y le quiero preguntar qué trae, con qué viene, cuáles son los acompañamientos de repente, entonces pues yo espero que sepa, ¿no? De repente es la primera vez que voy a un restaurante así. Entonces, ¿cómo califico el conocimiento del personal del menú? Recuerden que en la historia se nos decía que no conocían la información a detalle de los platos, ¿no? No porque sea un personal de salón, como se les dice, que sea un mesero, no está como tal, pues, exento de que no conozca esta información, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cuánto le podemos poner? Veamos por acá. Le podemos poner de repente un 3, un ligeramente insatisfecho, ¿no? Porque algo conocía, pero no a detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar un 7 menos 3. Tenemos un 4 de calificación. Vamos con empatía. Dice, espero que el personal me brinde un trato personalizado. ¿Esperamos eso? Esperamos todos, ¿no? Yo no voy a ningún negocio que me traten mal. Yo no voy a ningún restaurante a que me estén mirando raro o a que por ahí no me hablen de una manera correcta, ¿no? Sino todo lo contrario. Yo voy a un negocio a vivir una experiencia positiva. Así sea el negocio más chiquito al negocio más grande. Vamos todos a vivir una experiencia positiva, no todo lo contrario. Entonces, ¿qué sucede? Le pongo un 7 como expectativa. Vamos en este caso con la realidad. ¿Cómo calificaría la atención a sus preferencias o necesidades? Bueno, en este caso nos contaban o les contaba en la historia de que sí, ¿no? Si había un trato amable del personal, bueno, no era el mejor, no nos encontramos con alguien al inicio que nos pueda guiar hacia una mesa, pero el mozo fue amable, se disculpó porque la cuenta llegó un poquito demorada, entonces, bueno, podríamos ponerle pues de repente en este caso, para no ser tan malos, un 6, ¿no? Entonces, vamos a restarle por acá. 7 menos 6, tenemos un resultado de 1. En la parte tangible, dice, espero que el restaurante esté limpio y bien presentado. Entonces, eso esperamos de todos los negocios en los cuales hay comida de por medio, ¿no? Si no, hay una imagen totalmente mala. El punto crítico de los restaurantes, aparte de las mesas, el servicio, del orden y limpieza en el salón, si lo llevamos un poquito más allá, podemos hablar de los servicios higiénicos, ¿no? ¿Cuántas veces fallan en esto los negocios de comida? Y hay un tema ahí importantísimo por trabajar. A veces vamos y no hay agua, no hay un papel higiénico, no hay un papel toalla, no hay un jabón líquido, entonces hay cosas ahí que realmente sí están fallando. Pero bueno, eso es un tema aparte. Vamos con la percepción, lo que recibe el cliente, ¿no? ¿Cómo calificaría la limpieza y presentación del restaurante? ¿Qué nos contaba en esta historia, en este storytelling? Nos decía de que los clientes, ¿no? En este caso los comensales, sí percibían cierta deficiencia porque en las mesas de los costados habían platos sin levantar, con restos de comida, entonces sí te da por ahí una mala imagen del negocio. Entonces, cuánto podríamos ponerle? Vamos a ponerle un 2,
¿no? Insatisfecho. Entonces, ¿qué hacemos? Restamos un 7 menos 2. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué hacemos con esto, Diana? ¿No? O sea, ¿qué cosa a mí, para qué me sirve conocer esta brecha? Ustedes dirán de repente, bueno, los puntajes más altos son los mejores. Si se dan cuenta, los puntajes más altos, que es el 4, nuevamente el 4 y el 5, son aquellos puntajes en donde la percepción tiene una menor calificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquella brecha o aquella puntuación de cada dimensión del método CERCUAL que tenga una puntuación mayor, que basta que la puntuación sea mayor a 3 para preocuparnos, quiere decir que es una brecha, quiere decir que es una oportunidad de mejora, es una deficiencia, algo está mal y debemos trabajar, hay una alerta roja acá. Entonces, vamos por aquí a sombrearlo de rojo, entonces. Aquí tengo que trabajar. ¿En qué cosas debo trabajar yo? En la puntualidad, en el servicio, en la rapidez en la que salen los platos de cocina a la mesa, en la rapidez en que pasan las comandas de salón a cocina. Entonces debo trabajar en eso para que mi puntuación sea mucho más baja. Tengo acá un 2, tal vez no hay mucho que trabajar, pero sí hay ciertas cositas que podríamos mejorar, ¿no? De repente por ahí. Acá tengo, por ejemplo, un 4, que también es una alerta, no es un puntaje mayor de 3. Entonces significa que acá también debemos trabajar, debemos enseñarle a los meseros, al personal de salón, cuáles son los platos, cuáles son los, en este caso, los complementos con los que vienen, o cuáles son, cómo está conformado los platos. Y hasta, chicos, un personal de salón debe conocer hasta los ingredientes, porque hay gente que es alérgica y a veces va y te dice, tal plato contiene tal cosa porque soy alérgico o alérgica, y no le podemos decir, no sé, ¿no? No podemos decirle, no sé, entonces no le recomiendo, mejor elija otra cosa. No podemos decirle eso a un cliente, deberíamos conocer la información. Sé que un mesero no es un cocinero, es diferente, pero no le estamos pidiendo que cocine el plato, le estamos pidiendo que sepa lo mínimo de lo que contiene una preparación que el cliente podría preguntar. Entonces siempre hay que anticiparnos a los hechos, siempre hay que ser proactivos ante lo que el cliente nos pueda decir. Entonces hay que trabajar en esto. Acá hay un 1, no hay mucho por lo que trabajar. Y acá hay un 5, que también es una puntuación bastante alta, ¿no? En cuanto a limpieza, en cuanto a orden, en cuanto a imagen, en cuanto a reputación, en cuanto a todo lo que tenga que ver con la parte higiénica del restaurante, que sí tiene un impacto. Hay gente que valora mucho esto, que valora de manera mediana, de manera muy mínima. Realmente deberíamos valorar muchísimo la limpieza, la atención y cada uno de los puntos que hemos hablado cuando vamos a una atención de un restaurante o en general, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a ser exigentes y no todo lo contrario, porque entendiendo esto es que vamos a poder brindarle a un cliente o a un usuario una buena atención. Por eso, cuando me presenté, les dije, ¿no? Entendamos que somos personas atendiendo personas y desde ahí parte todo. Entonces, esta es la manera de cómo podemos aplicar un método CERCUAL, ¿no? Aquella puntuación o aquel resultado que sea más alto quiere decir que hay una debilidad dentro del negocio, que el cliente le está percibiendo, porque estas respuestas son de los clientes, ¿no? A veces pasa que vamos a los restaurantes o a los negocios y mientras estamos esperando que nos traigan el POS o el vuelto de repente, o la precuenta o la cuenta, nos piden, ¿no? A veces nos dan una tablet chiquita o nos dan de repente un teléfono o nos dan a lo mejor a veces, me ha pasado que nos dan a veces un QR, ¿no? Para poder escanearlo y nos piden que por favor respondamos de manera breve este cuestionario, ¿no? Entonces, esa información nos ayuda para poder conocer en qué podemos mejorar, pero no lo podemos asumir como negocio, ¿no? Hay que escuchar al cliente, hay que conocer qué es lo que tiene que decir el cliente referente a lo que él percibe del negocio. Entonces, esto, como les contaba, lo podemos aplicar en cualquier negocio, ¿no? En público, privado, chiquito, mediano, grande, venta de ropa, venta de comida, venta de accesorios, venta de zapatos, en lo que fuese, se puede aplicar como tal esta herramienta. Así que es recontra sencilla de poder aplicarla y de implementarla. Y no es para nada cara, así que por ahí podemos en este caso trabajarla, porque como les comentaba, es una herramienta bastante fácil
No es complicada, es sencilla, es interesante, nos ayuda a conocer la voz del cliente, ¿no? Así que si en algún momento ustedes por ahí, como les contaba, en algunas clases pasan alguna entrevista de trabajo o algo similar, ustedes pueden decir que ya conocen ciertas herramientas y en este caso ya conocen el método SERQUAL, ya conocen cómo se aplica, ya conocen cuáles son las dimensiones, qué significa cada una, para qué sirve, en dónde se puede aplicar, no hay restricciones para poder aplicar el método SERQUAL y realmente nos ayuda a mejorar la atención que el cliente necesita tener, ¿no? Entonces, es una herramienta muy, muy sencilla y muy útil de poder usarla. ¿Cuáles son los beneficios? Ya lo hemos venido hablando. Identifica de manera clara áreas críticas para el usuario, para el cliente, que es lo más importante. Repito, yo como negocio no puedo asumir en qué estoy fallando, porque quien me debe dar esa información es mi cliente. Entonces, nos ayuda para eso. Segundo, mejora la percepción del servicio por parte del ciudadano y del cliente. Lo que les hablaba, ¿no? De la expectativa versus la realidad. Tercero, fortalece la confianza y la lealtad hacia el negocio, que lo hemos venido hablando cuando hemos hablado de las dimensiones, sobre todo cuando hemos mencionado sobre la confiabilidad, sobre esa promesa de marca de negocio, ¿no? Que muchas veces los colaboradores se olvidan de esto. Cuarto, alinea los servicios con las expectativas reales del mercado o la comunidad. ¿Y cómo voy a conocer esa expectativa que mi cliente tiene? Pues preguntándole, escuchando al cliente realmente. ¿Cómo lo podemos hacer? A través del método SERQUAL. No es un método para nada invasivo, no es un método que le va a tomar al cliente un montón de tiempo, no es un método en el que vamos a esperar a lo mejor que le llegue un correo al cliente y que el cliente lo califique y que si es que lo calificará, porque a lo mejor no abre su correo o abrió su correo, pero de repente por ahí ignoró esta información porque no tiene tiempo, entonces todo lo contrario, ¿no? Es una herramienta que, como les contaba, es muy eficiente de poder utilizarla. Ahora, vamos a hablar de otros indicadores que también nos ayudan a conocer, que nos ayudan también a medir la calidad, que nos ayudan a medir también la experiencia que le estamos brindando a nuestros clientes. Por aquí les he traído creo que 3 o 4 herramientas. La primera, que ya le hemos hablado en otras clases de manera muy por encimita, que en este caso es el Net Promoter Score o el nivel de recomendación del cliente. Es una herramienta súper sencilla, súper fácil de poder aplicarla. ¿Qué debemos saber? ¿Para qué sirve? ¿Qué información nos da? ¿Cómo se clasifica el cliente? Entonces, el Net Promoter Score o el NPS, cuando ya vayamos viéndola, ustedes van a decir, ah, sí la conocía. Tal vez no sabía que se llamaba de esta manera o no sabía que servía para esto, pero sí la conocía porque cuando he ido a un negocio me han preguntado tal cosa. Entonces, vamos a verla. Es uno de los indicadores más importantes, ya que permite saber si los clientes recomendarían la marca, recomendarían el producto o recomendarían el servicio. Podemos preguntar inclusive si recomiendan la atención recibida por X persona, que nos ayuda a saber cómo está trabajando un colaborador. Así que también nos da información clave. Esto es un indicativo de que los clientes están satisfechos o no con lo que le estamos ofreciendo nosotros, como entidad pública o como entidad privada. Vamos a ver, tenemos, primero hay que comprender que el NPS, si bien es cierto, es una herramienta sencilla, nos da información bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a clasificar a nuestro cliente en 3 fases, en 3 etapas. Primero, vamos a saber quién es un cliente detractor, quién es un cliente neutro y quién es un cliente promotor. Por ahí el nombre nos da cierta pista, ¿no? Cierto indicativo. Ah, ok, detractor, a lo mejor es algún cliente que por ahí pues como que no recomendaría mi marca, como que criticaría un poquito de ciertas cositas que por ahí vivió o tuvo experiencia con la marca o con el producto o con el servicio, ¿no? Un cliente neutro es aquel cliente en el que de repente la atención es como que
Bueno, pues yo voy al negocio a que me atiendan y voy concentrado en lo que quiero hacer y ya está. Entonces, si me atienden bien, me atienden mal, la verdad es que yo voy a que me atiendan a lo que voy y ya. No hay muchos clientes que son así, pero la mayoría no. Como que también puede ser cliente al que no le convenció mucho la atención que le diste. Y aquellos promotores son aquellos clientes a los que sí les gustó el producto, a los que sí les gustó la atención, a los que sí les gustó todo el combo que el negocio tiene por poder brindarle, ¿no? Entonces, ¿cuándo es un cliente detractor? Cuando va a calificar mi negocio o va a calificar la pregunta que le estoy haciendo entre una calificación del 1 al 6. ¿Cuándo es un cliente neutro? Cuando me califica entre 7 y 8. ¿Y cuándo es un promotor? Que son aquellos clientes que todo el mundo quiere, entre 9 y 10. O sea, la respuesta ideal es 9 y 10. Es lo que buscamos. Un 7 y 8, preguntémonos ahí, ¿qué faltó? ¿No? Porque es que el cliente no me marcó con 10. Algo de repente por ahí no le gustó, no lo terminó de convencer. Pero si me calificó con 6, con 5, con 1, ya es porque ahí algo está fallando, ¿no? Hay que replantear ahí ciertas cosas. Entonces, veamos un ejemplo. Miren, tenemos acá Mi Farma, que para los que no saben de repente o los que no son de acá de Perú, es una cadena de farmacias, ¿no? Que por ahí está presente en todas las ciudades del país. Entonces, tenemos aquí una pequeña encuesta que nos llega por correo, porque el NPS es un cuestionario, es como tal, una calificación de cierta puntuación que se le conoce, si queremos irnos un poquito más allá, como una escala de Likert, pero es una calificación entre 0 y 10, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntan, por ejemplo? Dice, hola Diana, queremos mejorar para ti. O sea, hay que entender esto, que si yo estoy mandando esta información al cliente, al usuario, es porque esa es la intención, mejorar, ¿no? Entonces, estamos comprometidos con darte el mejor servicio y nos gustaría saber cómo fue tu experiencia en nuestro local de Chiclayo el día 25 de junio del 2024 por la tarde. Con base en tu reciente compra, ¿qué tan probable es que recomiendes Mi Farma a tus amigos y familiares? Entonces, ¿cuál es la clave acá? Que me van a preguntar, ¿qué tan probable es que recomiendes? Siempre que ustedes vean un qué tan probable es o qué tanto recomendarías es porque estamos hablando de una herramienta que tiene que ver con el NPS, el Net Promoter Score. Hay una calificación entre 0, bueno, el 0 es implícito, o 10, ¿no? Entonces, ya sabemos que entre 0 y 6 somos clientes detractores. Entre 7 y 8 somos clientes neutros. Y entre 9 y 10 somos clientes promotores, aquellos clientes que sí van a calificar de una manera correcta. De repente yo fui y pues no había mucha gente, no había mucha cola, me atendieron súper bien, a lo mejor por ahí todo fue muy rápido, fue eficiente, entonces pude haberle puesto un 10, ¿no? De repente fui, había un montón de gente, estaban malhumorados, no te dan el buenos días, de frente por ahí te dicen qué necesita, qué va a comprar, ¿no? Entonces ya le pondré un 5, de repente un 4, ¿no? Porque sí afectó mi experiencia como cliente. Entonces, para esto nos ayuda, para poder conocer la experiencia, para poder conocer cuál es la calificación, para saber qué está pasando, ¿no? Para ver realmente qué medidas podemos tomar. Que una medida correctiva o una medida preventiva, por ejemplo, que se suele tomar es la de aplicar lo del cliente incógnito, ¿no? Que creo, no sé si lo he puesto y si no, se los explico de manera breve al final, pero nos ayuda a conocer en este caso, ¿no? Y a clasificar. Si yo tengo de toda mi muestra tomada, a lo mejor tengo 100 clientes encuestados, y de los 100 de X sucursal, en este caso Chiclayo, por ejemplo, tengo 80 clientes que me han puesto que son a lo mejor detractores y 20 clientes que son promotores. Oye, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que ir y ver qué está pasando en esta sucursal, qué pasa en esta zona de esta farmacia
que no le están brindando al cliente lo que como negocio, como marca queremos representar. Entonces hay que ir e investigar, hay que ir y ver y tomar medidas, ¿no? Entonces a eso nos ayuda, a poder mejorar, a identificar esas oportunidades que como negocio queremos encontrar. La segunda herramienta o el siguiente indicador que tenemos para poder aplicar es el Customer Satisfaction Score o el nivel de satisfacción del cliente. Realmente la mayoría de términos que ustedes van a ver en algunas clases o en las que nos viene son términos en inglés, porque muchos de esos indicadores están en inglés. Entonces, veamos. Por ejemplo, dice, es otra de las métricas más utilizadas. De hecho, son las dos más utilizadas, NPS y el Customer Satisfaction Score. ¿A qué nos ayuda? A medir qué tan satisfecho está mi cliente con un producto, con un servicio o con una experiencia. Recuerden que la anterior nos ayudaba a medir la recomendación. Acá nos ayuda a medir la satisfacción. Entonces, ¿en qué se basa? Igual, en preguntas directas que evalúan qué tan satisfecho está un cliente. Acá podemos hablar, por ejemplo, que hablamos de una puntuación del 1 al 5. Acá tenemos 1 siendo la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta. 1 significa muy insatisfecho, 2 insatisfecho, 3 neutral y 4 significa satisfecho. Entonces, ¿qué preguntas nos hacen? Por ejemplo, que esto, ojo, lo podemos aplicar también cuando hacemos una compra en una web, ¿no? Al final nos lleva una encuesta, entonces también se puede aplicar. De manera presencial también se puede aplicar. Entonces, en general, ¿cuán satisfecho está con su experiencia, con nuestro producto o con nuestro servicio? Entonces, dependiendo mucho de la experiencia, de la vivencia que haya tenido el cliente, aquí le van a preguntar, ¿no? Y el cliente va a tener que marcar una alternativa. Uno, si su experiencia fue muy mala, si no está nada satisfecho con el producto. 2, 3 o 4 o 5, dependiendo su experiencia, ¿no? Si marca un 5, pues quiere decir que todo está muy bien, que no hubo ningún percance con el cliente, ni con el producto, ni con la atención, ni con el servicio. Entonces, todo está ok, todo está muy bien. Pero si ya marca un 3, es cuestión ahí de preocuparnos, ¿no? Si marca un 2, ya es una alerta. Si marca un 1, ya es realmente que tomar medidas y hay que ver qué podemos hacer para ver qué cosa está pasando y cómo podemos atacar estas situaciones, ¿no? Realmente lo que nos da todas estas herramientas, tanto el método CERCUAL, como estos indicadores, como el Journey Map, que hemos hablado la clase pasada, lo que nos da es una radiografía del negocio, porque nos ayuda a ver esas partes intrínsecas, esas partes no visibles, que tranquilamente no tenemos acceso a ellas, ¿no? Entonces, por ahí nos da información muy valiosa. La otra herramienta es el Customer Effort Score. Acá hay un error ortográfico, no nos falta la T por acá. Es el Customer Effort Score. ¿Qué cosa es esto? Es el nivel de esfuerzo que el cliente tiene. Dice, mide la facilidad con la que los clientes pueden utilizar un producto o servicio, un proceso de compra, resolver un problema de asistencia o encontrar la información que necesitan. Acá podríamos citar varios ejemplos, pero acá les he puesto yo un parcito. A ver, tenemos. Dice, pensando en la atención de su problema en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco esfuerzo y 5 mucho esfuerzo, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer para que el BCP atienda su problema? Puede responder también con valores intermedios de ser necesarios. Aquí les pongo un poquito en contexto. Es una encuesta que me llegó a mí por correo, que hace algún tiempo iba manejando y estaba esperando que el semáforo cambie y estaba con la ventana del auto abajo y tuve la magnífica idea de tomar el teléfono por el lado de la ventana y estar respondiendo un mensaje. Creo que estaba texteando, mandando audio, creo, no recuerdo muy bien. Entonces, el tema es que estaba respondiendo un mensaje, pero pasa una moto lineal por el costado del auto, mete la mano y me arrancha el teléfono. Entonces, se lo llevó, me robaron el teléfono. Entonces, lo primero que hice fue cuadrarme, estacionar el auto,
y todos habían visto que había pasado, había una bodega al frente, y los de la bodega me acuerdo que fueron súper amables y me dijeron, no señorita, desea algo, quiere que le ayudemos, le damos agua, algo, y estaba media nerviosa. Solamente lo único que pedí fue, préstenme un teléfono para poder llamar al banco y poder bloquear mis tarjetas. Eso fue lo primero que hice, porque como ustedes saben, ahora te roban el teléfono y te hacen un montón de cosas con tus cuentas de ahorros, ¿no? O con tus tarjetas de crédito. Entonces, lo primero que hice fue eso, llamar al banco y llamé primero al BCP para poder bloquear mis cuentas. Entonces, todo fue súper bien, realmente no me demoré mucho en la llamada, me atendieron súper rápido, me hicieron los bloqueos necesarios y al día siguiente o a los 2, 3 días después me llegó una encuestita, ¿no? Que dice, pensando en la atención de su problema en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco esfuerzo y 5 mucho esfuerzo, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer usted para que el BCP atienda su problema? Entonces me dan acá una escala, ¿no? 1, mucho esfuerzo, perdón, 5, mucho esfuerzo y 1, poco esfuerzo. Entonces yo llamé, no se demoraron mucho, la persona que me atendió tuvo la autonomía para poder hacer los bloqueos, no es que me pasaron de área en área o me tuvieron en espera un buen rato, sino que todo fue bastante fluido y como les comentaba, quien me atendió tuvo la autonomía de poder hacer los bloqueos necesarios. Entonces, pues yo puedo calificarlo como poco esfuerzo, ¿no? Porque realmente no me costó mucho. Si a lo mejor yo hubiera llamado, hubiera estado minuto tras minuto esperando a que suene ahí la contestadora, a que me digan, sí, señorita, vamos a derivarlo a un área encargada, me paso con otra persona, y hasta eso, pues ya de repente el delincuente pudo haber accedido a mis cuentas, ¿no? Porque mi teléfono se lo llevaron desbloqueado. Entonces, menos mal no pasó nada, todo fue súper rápido, entonces no hubo un mayor esfuerzo de mi parte para hacer esto. La segunda pregunta que me hacen es, en la misma escala, ¿cuánto esfuerzo cree usted que hizo el BCP para atender su problema? Puede responder también con valores intermedios. Entonces, tenemos acá 5, mucho esfuerzo, y 1, poco esfuerzo. Igual, ¿no? Podríamos marcarle como poco esfuerzo, porque tampoco hizo un súper esfuerzo, no fue algo tan complicado, todo fue muy rápido, entonces le pongo 1. No quiere decir, chicos, que porque estoy calificando con 1, quiere decir que la calificación es baja, sino todo lo contrario. Quiere decir que el esfuerzo que yo percibo, en este caso, es positivo, como ayuda que necesito. Porque si yo le marco 5, quiere decir que se demoraron un montón, que les costó hacer los bloqueos, que me hicieron un montón de preguntas para poder validar mi identidad, entre otras cosas. Entonces, no quiere decir en esta herramienta, no quiere decir que a mayor número, mejor respuesta, no, sino todo lo contrario. Va a depender mucho del contexto de la pregunta. Entonces, en este caso, pues ha sido 1 y 1, ¿no? Entonces, ahí tenemos como tal las respuestas que podríamos brindar. A mí, por ejemplo, cuando me llegan correos para poder calificar, ya sea atenciones en supermercados o farmacias o alguna tienda por departamento o algo y me llega el correo para poder calificarlas, yo me tomo el tiempo de poder responderlas. Yo sí las respondo, sí las leo, sí las reviso, porque sí me interesa, porque obviamente estoy metida en este mundo, entonces me importa mucho por ahí saber qué información me van a preguntar para saber qué tan valiosa va a ser la información que yo les voy a brindar también. Entonces, una de las desventajas que tienen estas herramientas, o la mayor desventaja, es que la mayoría son enviadas por correo y los clientes no suelen prestarle mucha atención a estos correos, ¿no? Y a veces sucede, pues, que perdemos información valiosa por los clientes, o a veces el cliente tiene un problema con la marca y le llega el correo para que pueda calificar su experiencia y ya porque está tan furioso, con tanta cólera, dice, no quiero saber nada, y no responde nada y lo deja pasar. Sin embargo, es importante que nosotros, que el cliente manifieste, sea positivo o negativo, su experiencia que tuvo con alguna interacción con la marca, sea privada o sea pública, porque es la única manera en la que el negocio puede saber cómo podemos mejorar para el cliente
obviamente van a haber siempre problemas con los clientes, ¿no? No va a haber siempre o no va a haber una atención al 100%, pero algo se busca mejorar en este caso, ¿no? Y la única manera es sabiendo lo que el cliente tiene por manifestar. Otra de las herramientas, por ejemplo, que podemos utilizar y que me parece que no le he puesto en las diapositivas, pero no quiero dejarla pasar, es la del cliente incógnito, ¿no? El cliente incógnito, de repente ustedes la conocen por ahí, creo que el chat está activo, por ahí a lo mejor ustedes me pueden decir si conocen o no conocen qué cosa es el cliente incógnito, si lo saben o no lo saben, o no lo han escuchado, de repente en sus trabajos por ahí les han aplicado esta herramienta del cliente incógnito. Entonces, ¿qué cosa es? ¿A qué se refiere? Que para mí es la mejor herramienta que podamos usar, aparte de las que están acá que les he mostrado, ¿no? Es que una empresa contrata a un tercero, o a otra empresa, obviamente, para que se haga pasar por cliente, ¿no? Y va y experimenta toda la situación como si fuese un cliente cualquiera, pero con la diferencia de que toda esta interacción está siendo grabada, sea por video o sea por audio, ¿no? Entonces, llegan, si es por video, obviamente se revisa todo, ¿no? El cliente enfoca todo lo que puede enfocar, lo va a enfocar. Va con el trabajador, con el colaborador, y por ahí también trata de ponerle situaciones que puedan ser un poquito complejas para ver cómo las gestiona, y también nos da información valiosa, ¿no? Cómo el colaborador también reacciona ante estas situaciones de incomodidad, cómo se muestra, ¿no? Cuál es su lenguaje corporal, cuál es su lenguaje verbal que tiene. Entonces, yo valoro más esta herramienta, por ejemplo, cuando nos ha pasado y nos ha llegado estas evaluaciones que normalmente nos llegan los videos por correo, ¿no? A través de un Dropbox o a través de un Drive, nos llegan los videos y descargamos la información y tú puedes ver realmente y no te das ni cuenta muchas veces, pero hay veces en las que sí, para serles sincera, nos hemos dado cuenta quién es el cliente incógnito, ¿no? Y a veces pasa inclusive que hemos estado trabajando y a veces el vigilante o el de seguridad va y me dice, no, señorita Diana, parece que ha venido el cliente incógnito, parece que es esa señora que está atrás, porque miren, está medio sospechosa por ahí, parece que tuviese algo por ahí medio escondidito, entonces, para que le pase la voz a los chicos. Yo no les paso la voz a los chicos, no les digo nada, o sea, yo me lo quedo y ya está, porque a mí me sirve saber la realidad de mi personal. Yo quiero saber cómo ellos están trabajando, cómo ellos están atendiendo. A mí no me sirve ir y decirles, oigan chicos, por si acaso, puede que en la cola haya un cliente incógnito. Entonces pónganse las pilas o pónganse alerta o muéstrense de la mejor manera, porque estaríamos fingiendo. No me estarían dando la verdadera radiografía que yo quiero tener del personal, de la atención que están recibiendo, sino todo lo contrario, ¿no? Estaríamos ahí manipulando la información. Entonces, a mí me interesa todo lo contrario, identificar las cosas buenas y las cosas malas para juntos ver el video y ver qué cosas estamos teniendo como dificultad para poder juntos ver cómo mejorarlo, ¿no? Cómo reducir estas brechas que se puedan identificar, ¿no? Como les digo, a mí no me sirve ir y contarles a ellos que van a ser evaluados para que estén alerta, no, sino todo lo contrario. Entonces, es una mala práctica decirle al colaborador que van a ser evaluados, que muy probablemente esté ahí en la cola para ser atendido un cliente incógnito. Entonces, no ayuda, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Así que no quería dejarlo pasar, esa es una de las herramientas que por ahí también sirven y ayudan y que muchas empresas lo utilizan, ¿ah? Recuerdo que hace años, cuando yo acabé la universidad, en el 2000, bueno, ya hace más de 11 años, 12 años más o menos he terminado la universidad, he pregrado obviamente, y recuerdo mucho que uno de mis primeros trabajos fue Repsol, y en Repsol también pasaba esto, ¿no? En la parte administrativa, me acuerdo que nos reuníamos para poder ver ciertas estrategias, para que los chicos de playa, que son los que están abasteciendo combustible, pues, ¿no? Puedan mejorar la atención, no estén tan dispersos, tan distraídos, estén mucho más atentos, en este caso, a lo que pueda pasar dentro de sus labores como tal, ¿no? Y también, por ejemplo, Repsol también aplica esto, ¿no? Llegan vehículos en la cual también llega un cliente incógnito y Repsol tiene todo un protocolo para poder atender al cliente, que no siempre lo cumplen. Yo ahora que no laboro ahí, a veces voy a abastecer combustible y me doy cuenta que
no todos lo cumplen, ¿no? Entonces, te graban igual, ¿no? Graban y te muestran todo, entonces es importante también, como les digo, entender que la gran mayoría de negocios aplican estas herramientas y estas herramientas que aplican las empresas son valiosas. Entonces, muchos de esto como tal viene supeditado a veces a pagos de bonos extras, ¿no? A veces los chicos tienen metas por cumplimiento de atención al cliente. Entonces, si el cliente los califica bien en las encuestas, pues tienen un bono extra a su sueldo, ¿no? A su cumplimiento de metas. Entonces, la mayoría realmente lo aplica así. De empresas privadas pagan estos bonos extras por experiencia de cliente. Ahora vamos a ver algunas de las ventajas que tiene usar estas herramientas, como por ejemplo NPS, satisfacción, bueno, hemos hablado del cliente incógnito, hemos hablado del método Sercual, hemos hablado de el indicador también de esfuerzo, ¿no? De la empresa o de los colaboradores. Así que vamos a ver algunas ventajas de estos indicadores. Uno es que las empresas podrán obtener un panorama mucho más amplio sobre las necesidades de los clientes. ¿A través de qué? Lógicamente de las respuestas que los clientes puedan brindarle a la marca, puedan brindarle a la empresa, porque ellos son los que obviamente van a calificarlo, ¿no? Nosotros no podemos asumir, como les decía, cosas, sino en base a información, o como decimos los administradores, ¿no? Nosotros no trabajamos en base a lo que yo me imagino, en base a corazonadas, en base a lo que yo creo que va a ser, sino que trabajamos en base a información física, ¿no? En base a información real, no en base a supuestos. Entonces, nos ayuda también a mejorar aquellos procesos internos, que para ir un poquito más profundo, un poquito más allá, si queremos conocer más a fondo la parte interna del negocio, hay otra herramienta también que es maravillosa de poder utilizarla, que es, bueno, el nombre es, en este caso es el Service Blueprint, pero nos da mayor información sobre la parte interna, sobre ya aquellos colaboradores que no tienen contacto directo con el cliente, pero que sí aún así tienen esa responsabilidad de generar cierta percepción positiva de cómo se maneja por dentro del negocio. Entonces, aquellos procesos internos que se llevan a cabo para poder mantener la satisfacción del cliente. Como segunda ventaja, el hecho de poder utilizar nosotros estas herramientas también es que nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Medidas preventivas, medidas correctivas, mejorar las características de los productos y servicios, porque los clientes muchas veces ponen también qué mejoras quisieran que le hagamos al servicio, le hagamos al producto, en este caso, que nos puedan ayudar también para poder brindarle siempre lo que el cliente quiere, ¿no? Brindar lo mejor posible para nuestros clientes. Y como tercera ventaja tenemos es que ayuda a identificar tendencias en la retroalimentación recibida gracias a la facilidad del análisis. ¿A qué cosa se refiere cuando hablamos de las tendencias, no? Antes hablábamos de las típicas encuestas que le hacíamos a los clientes de manera física y le entregábamos un papel y que el cliente llenaba todo a mano y teníamos que ver si el cliente pues estaba dispuesto, no estaba dispuesto, explicarle un montón de cosas, ¿no? Y eran un montón de preguntas, eran 10, 15 preguntas que tenía que responder el cliente. En este caso, pues, de manera presencial o como le podríamos haber brindado esta información. Y en esas 15 preguntas le preguntábamos un montón de cosas, ¿no? Desde cómo se llama, desde dónde vive, qué edad tiene, el número de DNI, un número de identificación, cosas que tal vez son un poco irrelevantes, ¿no? Entonces, en estos indicadores, una de las ventajas es que nos ayuda a saber cuál es lo novedoso, cuál es lo nuevo, cuál es la tendencia, cuál es lo último que tenemos como información dentro de la administración o dentro de la rama en la que nos estemos nosotros desempeñando, que nos va a ayudar en este caso a conocer, ¿no? ¿Cuál de todas las herramientas o las tendencias que podemos identificar, cuál de ellas podemos tomar
cuál de ellas podemos adaptarla al negocio para que nos sirva y nos dé realmente información relevante, ¿no? Nos dé realmente información importante para nuestro cliente y para el negocio, ¿no? Entonces, una de esas herramientas, o las herramientas como les contaba ahora en la actualidad, 2025, más utilizadas, son las que les he mostrado, ¿no? No les he mostrado herramientas que por ahí sean, pues, no utilizadas. Por eso les decía, muchos de ustedes cuando vean los ejemplos que les he traído, a lo mejor van a decir, ah, sí sabía, ¿no? Sabía que esta pregunta existía, o sabía que por ahí ciertos negocios mandan estas encuestas, pero a lo mejor desconocíamos el nombre, desconocíamos para qué sirve, sus beneficios o qué cosa se hace con esta información, ¿no? Entonces, porque muchas veces se cree que la información que nos brinda el cliente se quede ahí nada más y ya está, ¿no? Y a veces decimos, ay, pero ¿para qué lo voy a llenar? ¿Para qué voy a responder si la empresa no va a hacer nada con esto? Por gusto me mandan información. Y créanme que sí se toma en cuenta, que sí se revisa, sí se analiza. Y yo les puedo decir que desde la jefatura que yo he podido manejar, esta información sí la revisamos, sí la gestionamos, si la analizamos como tal, nos reunimos para poder identificar por ahí ciertas cosas que no están bien para poder tomar medidas, ¿no? Y poder mejorarlas. Lastimosamente, a veces no siempre se tiene ese impacto al 100%, como les decía, porque es imposible que tengamos contentos al 100% de clientes, pero sí por lo menos a la gran mayoría de clientes se busca realmente hacerles entender y hacerles notar que su opinión, que su voz, que sus palabras, que sus respuestas son tomadas en cuenta y que nos ayudan a mejorar como negocio. Entonces, por ahí es que tienen este flujo de información, ¿no? No es que solo se queda, sino que se recibe, se revisa, se analiza, se toma como oportunidad y luego se busca mejorarlas, ¿no? Entonces, espero que por ahí estas herramientas que les he mostrado les ayude de repente, como les decía, si en algún momento ustedes pasan por alguna entrevista para atención al cliente, sea público o privado, ustedes puedan mencionar que conocen estas herramientas, que si les hablan en algún momento acerca de metas por experiencia de cliente que la mayoría de negocios tienen ahora, al menos los negocios grandes, ustedes digan, oye, sí, sí conozco esta herramienta, sé de qué me estás hablando, sé cómo manejarla, sé cómo generarle a mi cliente una expectativa y una realidad positiva para que realmente los resultados que como empresa ustedes esperan tener sean los que yo les voy a poder brindar, ¿no? Porque para eso les he traído cada una de estas herramientas que les acabo de mostrar. Desde el método SARQUAL hasta la última que les he mostrado, incluyendo la que no les puse, que es la de cliente incógnito, ¿no? Que es una herramienta súper buena de poder trabajarla. Inclusive hay chicos que trabajan en estas empresas, ¿no? Para ser clientes incógnitos, que por ahí es un trabajo también que es bonito. Y nada, chicos, esta es como tal la presentación que les he traído para el día de hoy. Espero les haya gustado, que por ahí hayan aprendido un poquito más en cuanto a la experiencia, en cuanto a la atención o a la mejora de la atención de los clientes. No sé si por ahí hay alguna pregunta que a lo mejor puedan tener ustedes para poder resolverla o para poder conocer cuáles son sus inquietudes y poder ayudarlos un poquito. Por ahí me van poniendo en el chat de repente si hay alguna pregunta que tengan referente a esto. Y si pues no, en caso no haya ninguna, espero que por ahí les haya quedado todo claro y realmente les pueda servir lo que les acabo de mostrar, ¿no? Que son herramientas que son ahorita totalmente utilizadas para conocer y mejorar la atención que le brindamos a las personas. No sé si por ahí, chicos, tienen alguna pregunta o por ahí estamos a lo mejor bien con la información que les he mostrado. Me comentas, por favor, Melissa, no sé si por ahí estamos por ahí. Ah, a ver, por aquí tengo a Silvia. Silvia, si podríamos explicar lo del cliente incógnito. Sí, sí, Silvia, lo explicamos por ahí nuevamente. Ya, si bien es cierto, les decía que no lo había puesto en las diapositivas, que a veces por temas de tiempo, pero les comento. El cliente incógnito es una persona, bueno, es una empresa que brinda el servicio de cliente incógnito, ¿no? Que un negocio contrata. Por ejemplo, a ver, les pongo un ejemplo real.
en el banco nosotros lo que hacemos es, el banco contrata a una empresa de mystery shopper, que es el término en inglés. Ya les decía que muchos términos son en inglés, pero es cliente incógnito. Pues contrata a una empresa para que su personal vaya al banco y se haga pasar por cliente. Entonces va y forma su colita como un cliente más, pero ¿cuál es la diferencia? Que este cliente incógnito sabe qué cosas evaluar. Por ejemplo, ¿qué te va a evaluar? Presentación, fluidez de información, conocimiento, higiene, resolución de problemas, entre otras cositas más, empatía, varias cosas más, ¿no? Hay varias variables que te evalúan. Ahora, ellos llevan una camarita súper chiquita, escondida, y te graban, ¿no? Y te graban cómo tú atiendes al cliente, cómo te presentas, todo, todo, todo. Todo lo que te puedas imaginar, ellos te van a grabar. Y luego, estos videos van a ser enviados a las jefaturas de cada equipo, ¿no? Y obviamente con los resultados de la evaluación de las variables que ellos han hecho, y nosotros vemos estos videos y nos ayudan a conocer, a saber como tal, cómo es que los trabajadores están brindando la información a nuestros clientes. Porque el cliente incógnito no es que simplemente llega y te dice, hola, quiero que me des información sobre una apertura de cuenta, por ejemplo. No, sino que llega y te pregunta esto, pero te preguntan otras cosas más y te pueden poner de repente en alguna situación un poco complicada, un poco conflictiva, en la que se busca saber cómo el trabajador, cómo el colaborador gestiona esta situación, cuál es la capacidad de respuesta que tiene, ¿no? Entonces, nos ayuda a eso, a conocer básicamente esta radiografía que les contaba interna sobre cómo vienen atendiendo a nuestros clientes, ¿no? Que a veces, pues, podemos estar de repente un poquito por ahí, no tan pendientes de la atención que se le da al cliente, porque a veces por las jefaturas estamos en nuestras propias cosas por ahí y de rato en rato estamos viendo, pero no de manera perenne. Entonces el cliente incógnito sí nos ayuda a ver esta realidad de todo lo que el cliente recibe y percibe por parte de la empresa. Y a través de los videos nos podemos enterar nosotros, ¿no? Porque como les comentaba, los revisamos, analizamos, identificamos mejoras y se trabaja todo en equipo con la finalidad de poder estandarizar todos estos protocolos que como marca podamos tener para el cliente. Entonces, a eso se refiere el cliente incógnito como tal. Espero por ahí haberte podido ayudar, Silvia, con la respuesta que te acabo de brindar. Entonces, chicos, no sé si alguien más por ahí tiene alguna pregunta. Y si no, para poder darle el pase a Melissa, entonces. No sé si, Melissa, estamos para poder darte el pase. Listo, Silvia, de nada. Listo, entonces ya te doy por ahí. Está, listo, entonces retiro mi pantallita. Listo, chicos, entonces me despido, los dejo con Melissa y nada, nos vemos ya de acá el día jueves, ¿no? Para nuestra quinta sesión. Nada, entonces cuídense mucho, que les vaya súper bien el resto de la semana y ya nos estamos viendo la próxima clase para conocer nuevas cositas por ahí. Un abrazo para todos, cuídense, nos vemos.